El bien y el mal. Imposible no tenerlos en cuenta cuando se discute sobre la justicia. Esto es absolutamente importante porque cuando se percibe que se ha hecho algo malo, es que se habilita la violencia para ejercer un castigo. Este acto evita la culpa que se deposita como necesidad de un bien mayor, pero para que esto funcione, se tiene que poder diferenciar con claridad una fuerza de la otra. Si no se puede distinguir, entonces es uno mismo quien es culpable de haber castigado a un inocente y no se es diferente de un criminal. Esta película plantea aquello que gira alrededor de toda obsesión. ¿Hice bien? Soy Brahma, psicólogo clínico, y hoy vamos a hablar de la película Batman, el Caballero de la Noche. El film fue dirigido por Christopher Nolan en el 2008 y desde ese momento hasta ahora no hemos vuelto a tener una historia de Batman con una propuesta tan interesante. La película abre con un atraco cometido por ladrones con máscaras de payaso. Cada vez que un miembro cumple su función, es asesinado por otro hasta que el número llega a su mayor simpleza. La precisión del plan deja en claro que nada de lo que pasa fue dejado al azar. Ante la pregunta del banquero sobre qué valores sostiene el payaso, este contesta: Whatever doesn't kill you simply makes you a stranger. Lo que no te hace más fuerte, te hace más extraño. Contemplemos un poco los elementos de la escena. Los ladrones ocultan su identidad con máscaras, las traiciones forman parte de un plan que funciona con una precisión perfecta, y el payaso se revela cambiando la parte final de una frase muy popular de Nietzsche: nada es lo que se espera, porque eso que se espera, como el reclamo de honor que tiene el banquero, forma parte de una ilusión, de un orden que realmente no existe. Es un acto de fe justamente igual que lo que combatía el filósofo alemán. El colectivo se une transformándose en uno más del grupo, desapareciendo de la luz que acompaña el narcisismo. La identidad es el señuelo que pican los que tienen hambre de reconocimiento. En otra parte de la ciudad se encuentra el otro protagonista de la historia. Batman lucha no solo contra el espantapájaros y los delincuentes que le compran la droga, sino contra copias de él mismo. Sometiéndolos, dejan claro que los clones no tienen la potencia para responder al mal que se les presenta. Son también víctimas de sus ilusiones. Con el mayordomo discuten la influencia que ha tenido su aparición como vigilante nocturno. Mucha gente quiere ser como él. Copias. Un nuevo fiscal surge como una versión legal del personaje. Pero también este orden propuesto atrae su contraparte inconsciente. El abogado Harvey Dent, que justamente sale con la ex de Bruce Wayne, es aquel que ofrece un nuevo tipo de justicia, el azar. Pero la moneda, este padre simbólico que limita su acción funcionando como ley, tiene dos caras. La suerte está echada, siempre sale lo mismo. Quizás podríamos ver la ausencia de la cruz como la represión de lo injusto. Este caballero blanco va a ser la compensación inconsciente de Batman, no solamente por ser la pareja de su antigua novia, sino porque se encuentra en la luz que el pueblo reconoce y que el millonario rechaza. Harvey explica durante la cena que es la misma ciudad que le dio vida a Batman eligiéndolo como protector. Rachel señala que después son esos personajes los que no sueltan el poder y se convierten en dictadores. Entonces el abogado contesta que uno muere siendo héroe o vive lo suficiente para convertirse en un villano. Esto es interesante porque postula que no hay una diferencia intrínseca entre los buenos y los malos. El tiempo los transforma y ese bien que sostienen pasa a ser una nueva ley. Quienes están absolutamente convencidos de que están haciendo el bien siempre pueden castigar a aquellos a quienes juzgan de malos. Dent se ve a sí mismo como el hijo legítimo del Caballero de la Noche y ante la posibilidad de verse como alguien corrupto, Wayne lo adopta como heredero de la justicia. La pérdida del afecto por ocupar el lugar del más virtuoso también es parte del síntoma. ¿Qué es más importante, el bien o ser amado? Todos estos movimientos despiertan también a la polaridad oscura de la ciudad. El mundo criminal se reúne para darle lucha a estas fuerzas del bien. Pero la tendencia al equilibrio le da lugar a otra entidad. El payaso convence a todos de que él es la única solución a la amenaza impuesta por el murciélago. Este personaje viene a traer un nuevo tipo de ética,
una lógica que atenta contra los acuerdos sostenidos de una mafia con buenos modales. Cuando cuenta cómo se hizo sus cicatrices, relata una historia que solo cumple la función de crear una fantasía en el otro lo suficientemente perturbadora como para dejar más que una herida física. La meta y la teatralidad son una presentación que tiene el objetivo del impacto, dejar en falta a quien esté enfrente. Batman contribuye con la meta del oficial Gordon y Harvey Dent entregando al contador del bajo mundo. Arrestan a los 500 participantes y de esta forma consiguen despertar definitivamente a la corriente que llevará al equilibrio. La enantiodromía. Un video filmado como una declaración terrorista tiene como víctima a uno de los imitadores del millonario. El hombre dice que representa un símbolo que les permite no tener miedo de los tipos como el Joker. Mírame. Un pedido de reconocimiento que va más allá de la presencia física. Es la exposición de la crueldad que el contrato social esconde, la violencia y el peligro que existe en la base de toda comunidad, el retorno de lo real. Bruce le dice a Rachel que el día que ya no necesiten a Batman se está acercando. Ciudad Gótica necesita un héroe con un rostro. La identidad se mantiene como un elemento constante, pero es la división de esta la imposibilidad de mantener una justicia eterna. Todos tienen dos caras. 3 ataques ocurren alcanzando a 2 jefes de grandes instituciones del orden social. Esta vez, la historia de sus cicatrices es una que involucra a una supuesta esposa, por supuesto para ofrecer una identificación a su próxima víctima. Levanta el telón de una tragedia propia. El guía espiritual de este hijo perturbado trata de explicarle las motivaciones del payaso. Algunos solo quieren ver al mundo arder. Es el movimiento mismo la satisfacción, no hay objeto. Me parece interesante que cada víctima de este terrorista tiene pintada su misma cara, implicando quizás un acto de autodestrucción con cada ataque. ¿Es la verdad que expone una contradicción interna que lo obliga a tomar acción? ¿Es su otra cara la ilusión que les quiere quitar a los demás? Después del intento de asesinato del alcalde, la desesperación por ejercer su bien lleva a Harvey a torcer un poco la virtud que venía manteniendo. Esta decadencia ya le arruina el plan de retiro a Batman. El abogado se hace pasar por el héroe para tener una chance de atrapar al terrorista. En este momento se retoma la idea de no dejar cosas importantes al azar, a lo que el Caballero Blanco contesta que no lo hace. Sin dudas, este es el anuncio de la caída de su propia ética. La moneda de 2 caras, paradójicamente, le da seguridad de que las cosas no son al azar. Pero esa certeza son los límites simbólicos de lo que es capaz de tolerar. Un portal. Este anticristo nietzscheano choca contra la versión de aquel que está dispuesto a absorber todos los pecados de esta ciudad corrupta. El encuentro del arma más filosa y el escudo más sólido. Las chispas son interrumpidas por el renacimiento del comisionado Gordon. Se crea la sensación de triunfo que adormece al pueblo, la narrativa de su religión urbana. No encuentran ningún nombre, ni huellas, ni nada. Otra evidencia que el ataque es contra la identidad en sí. El ser contiene dentro de sí su contradicción. Los protagonistas finalmente sostienen una conversación y todo lo que hace el payaso es tratar de hacerle sentir a su oponente la culpa por la muerte y el peligro de los que lo rodean, invirtiendo así su rol de salvador. Le muestra que ambos son lo mismo y que la naturaleza de los demás es desecharlos porque así son las personas. Su código moral es un mal chiste que tiran cuando surge un problema. Son tan buenos como el mundo se los permite. Podemos empezar desde la base de que lo que dice es una proyección de su propia historia, porque una generalización tan grande solo puede partir de la confirmación de su propia creencia. El mal chiste es una clara referencia a la gracia del payaso. Entonces, cuando dice la frase su código moral es un mal chiste que tiran cuando surge un problema, pareciera estar señalando que fue él mismo, en algún momento, quien sostenía esa ilusión y que la desestimó justamente cuando surgió un problema. Quizás sus crímenes son una forma de compartir la culpa por la caída de esa moralidad en la que en algún momento creyó. Traduciéndolo en una frase, podría ser fui un payaso por haber creído en vos y ahora no voy a dejar que nadie más caiga en eso.
Me arriesgaría a decir incluso que ese otro fue su padre al que menciona un par de veces en la película. Se descubre que Harvey y su novia han sido raptados y obliga de esta forma al héroe a tomar la decisión. Debe dejar morir a alguien, que en última instancia sería aceptar la muerte de sus padres. Con un bautismo de fuego cuyo sacrificio es Rachel, nace la nueva justicia. La moneda, que ahora ya no tiene los dos lados iguales, da rienda suelta a lo que se mantenía bajo el yugo de la represión. Joker amenaza con destruir un hospital si uno de los antiguos empleados de la empresa Wayne no muere. Por supuesto, desencadena la desesperación, confirmando su idea de que los buenos solo son así hasta que llega un problema. Manipula a Dos Caras para que se sume a la destrucción de esa ilusión popular que llama control. Postula que por lo que él aboga es el caos y convence al quemado diciéndole que el caos es justo. Con cada persona que se cruza el payaso es un espejo. Una vez suelto, la cacería que una vez brillaba bajo la luz de lo aceptado se da vuelta para rondar desde la oscuridad. Batman también se adentra en las trampas de su propia fantasía, la necesidad de mayor control. La venganza es la llave de la puerta que guarda la violencia de toda buena persona. La última prueba que Joker presenta de su tesis sobre la naturaleza humana comienza. Un límite de tiempo que exige la muerte de uno de dos grupos: los ciudadanos o los criminales. Una pregunta hecha para borrar los límites del bien y el mal de una supuesta sociedad civilizada. Los supuestos malos, vestidos de payasos, son rehenes, y como una burla al estatus establecido, son los doctores los criminales. Los perros han servido como símbolo durante toda la película. Son los primeros que le hacen daño al héroe, el payaso se nombra como un perro que sigue autos, Dos Caras busca a quien le soltó la correa al asesino de su novia, y ahora son estos animales los que cuidan al villano. Quizás un mensaje sobre lo que se interpreta como lo instintivo. La sociedad de Gótica no se explota a sí misma quebrando esa supuesta naturaleza pesimista. El enfrentamiento termina con posiciones contrapuestas. El payaso boca abajo sin matar a su oponente porque es el único que lo divierte, y Batman de pie sin matar al villano por su código de superioridad moral. El yin y el yang. Tesis y antítesis. Y si te quedaste viendo el video, considera darle un me gusta, dejar un comentario y por qué no suscribirte. Joker revela su as bajo la manga, la corrupción del héroe iluminado Harvey Dent. El abogado reniega de cómo el jefe Gordon manejó la situación. Dent ya le había dicho desde el principio que sacara a los policías turbios como Ramírez de su equipo, pero no escuchó, por lo que indirectamente causó la pérdida que Dos Caras está tratando de digerir. It's not about what I want. It's about what's fair! No es sobre lo que quiero, es sobre lo que es justo. Una frase que deja al descubierto que para este hombre todo lo que ha pasado ha sido ajeno, una víctima que solo busca justicia. El azar es lo único que no se puede comprar. Morís como un héroe o vivís lo suficiente para convertirte en villano. Gordon y Batman deciden esconder las dos caras de Harvey. Es la crucifixión del enmascarado la que absolverá de los pecados al Caballero Blanco y lo que mantendrá la estabilidad moral de la ciudad. Un chivo expiatorio. Bueno, ¿qué decir? Es la ley. Un acto artificial que denuncia la naturaleza criminal del ser humano, o es el producto que demuestra la buena voluntad de las personas. Es la bondad del idealismo que vemos en Platón, en los herméticos, en las religiones, en Kant, en Marx, en Hegel, la línea que marca en dónde empezamos a considerar a nuestro par un enemigo. Nunca vamos a tener una película tan buena de este personaje como esta. Por hoy dejamos acá, nos vemos en otro video.